Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban en esta mañana del miércoles mi saludo y mis mejores deseos. El Evangelio de San Mateo fue escrito en principio para una comunidad judeocristiana, es decir, judíos que se convirtieron al cristianismo. Por lo mismo, por ser judíos, eran muy conservadores de las tradiciones judías de su pueblo y obedientes a la ley de Moisés. Por eso San Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, para dar continuidad a esa tradición, que desde el monte, ya no del Sinaí, sino al pie del mar de Galilea, promulga la nueva ley, las bienaventuranzas, que no son una ley nueva que deje sin fundamento la antigua, sino que, como el mismo Señor lo dice hoy, no he venido a abolir las enseñanzas de la ley y de los profetas, no he venido a abolirlas sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. En otras palabras, hasta su plenitud. Jesús es entonces la plenitud de la ley y de los profetas del Antiguo Testamento, el Maestro superior a Moisés, que viene a hacernos comprender el sentido auténtico de cada una de las palabras de la ley y de los profetas. El Señor Jesús, como miembro del pueblo de Israel, educado en el conocimiento de la ley y de los profetas, y formado en todas sus tradiciones, siempre manifestó un gran aprecio por la Torá. Pues el problema en el fondo no era la ley, sino la manera como los expertos la interpretaban y le enseñaban a la gente. Pues al fin y al cabo la ley de Dios lo que hacía era expresar la voluntad de Dios, que quiere que caminemos siempre por las sendas del bien y evitemos también el mal, que elijamos la vida y la bendición y evitemos lo que lleva a la muerte, la maldición, como nos enseña el libro del Deuteronomio. Pero la palabra del Señor no era escuchada y por lo mismo no era obedecida, o si se obedecía se hacía solo en parte o de acuerdo a las conveniencias, por lo que la ley de alguna manera se quedó sin cumplir hasta cuando vino nuestro Salvador, quien es el primero que en su vida cumple toda justicia. De ahí la insistencia del Padre Celestial en el bautismo y en la transfiguración para que lo escuchemos, para que nos coloquemos detrás de Él como sus discípulos y en el asemejarnos a Él lleguemos poco a poco a tener sus mismos sentimientos, como nos enseña el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Sin Jesús, sin su vida, sin su ejemplo, sin su entrega en la cruz, toda palabra de la Sagrada Escritura es y será siempre palabra vacía, sin contenido. Los profetas promovieron la obediencia a la ley y denunciaron las infidelidades, pero también eran conscientes de la dureza del corazón humano para obedecerla. Por esto anunciaron para el futuro la promesa de recibir un corazón nuevo, no de piedra, sino de carne, como lo explican los profetas Ezequiel y Jeremías. Será entonces Él quien por la acción del Espíritu Santo tendrá ese nuevo corazón, capaz de cumplir por amor y no por obligación, y de hacer las cosas no para ser visto, sino desde la interioridad del corazón, para que lo vea el Padre que está en los cielos. Ya con esto el Señor supera infinitamente a los escribas y fariseos. Jesús cumple plenamente la ley amando a los hermanos, y el amor verdadero, como sabemos, no descuida ni siquiera los detalles más pequeños, más mínimos. Con esto entendemos el porqué de la referencia que en el texto se hace a una I o a una tilde o a la más pequeña letra de la ley. Por el contrario, el amor verdadero manifiesta su grandeza en la atención precisamente a esos detalles más ínfimos. Comprendemos por qué entre los enamorados hay a veces tantas peleas, precisamente por esos detalles aparentemente tontos, pero es que para el amor valen mucho. Quien no ama ve la ley siempre como un muro infranqueable, imposible de sobrepasar, y si intenta obedecerla le va a pesar muchísimo, mientras que el que ama libremente cumple con todo, no por obligación, sino por amor. De ahí la invitación a que, unidos al Señor, con la presencia en nosotros de su Espíritu y con la fuerza de su amor infinito, no descuidemos nada de la ley, pues el grado de participación en el reino de Dios será en proporción al cumplimiento amoroso del mandamiento nuevo. No basta conocer y cumplir la ley, es necesario vivirla como Cristo, es decir, con un amor que va más allá de todo límite. Pidamos al Espíritu Santo que podamos captar este mensaje profundo, que no nos quedemos únicamente en la letra, porque al fin y al cabo la letra mata, sino que vayamos al espíritu de la ley, que es ese amor inmenso que Dios nos profesa y con el cual también nosotros, como sus discípulos, debemos amar a nuestros hermanos.
Que el Señor nos bendiga en este día, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.